Vamos a revisar ahora desde la ficha de un proveedor configuraciones básicas para SUNAP y cálculos de impuestos en generación de documentos, llámense IGBs y detracciones. Para ello, vamos a la opción de proveedores en Business Central, seleccionamos el proveedor, revisamos las configuraciones básicas como SUNAP tipo documento de entidad, el RUC que tiene que tener, tipo de persona. Una vez rellenados estos datos, que son datos básicos para la localización, vamos a generar una factura de compra. En la factura de compra, en los datos de cabecera, seleccionaremos el tipo de operación, el tipo de documento que vendría a ser una factura. Vamos a poner un número de un documento de compra y nos vamos a las líneas. Para este ejercicio vamos a hacer una cuenta de gasto, del cual ya tiene configurado algunos parámetros como un grupo de registro IVA producto, 18%. Vamos a rellenar una cantidad y un valor. Automáticamente, por configuraciones que ya se tiene, tenemos el tipo de destino que sea administrativo. Si el documento estará afecto a detracción, vamos a seleccionar un tipo de servicio. Para este caso, otros servicios empresariales con un porcentaje de 10%. Seleccionamos el tipo de operación, que va a ser la opción de venta de bienes y servicios. Y como pueden apreciar, de forma automática ya se va calculando de acuerdo al porcentaje un valor de detracción en moneda local. Revisados los datos, vamos a proceder al registro del documento. Nos aparece un resumen de la información, tanto porcentaje, base y valores calculados de impuestos. Vamos a darle a aceptar y le damos para poder visualizar la factura registrada de compra. A partir de aquí, estamos en el histórico de la factura de compras registradas. Vamos a poder revisar el impacto que ha hecho en los movimientos internos y en la contabilidad. Si vemos el movimiento de la contabilidad, vamos a ver lo siguiente. Tenemos, por un lado, las cuentas contables que se han generado, tanto de gasto como de facturas por pagar y la de IGB, los importes calculados, el código del proveedor referente a la detracción y al proveedor original. Si vamos al movimiento de impuestos o movimientos de IGB, vamos a ver el documento que se ha generado por la base y por el importe del IGB calculado. Si vemos el movimiento de proveedor, que vendría a ser la cuenta corriente para próximos pagos, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la factura del importe original del documento neto a la detracción que se está calculando como una línea adicional. Con esto el objetivo es tener un control y una cuenta corriente de las detracciones que se van generando por documento. Hasta aquí hemos podido observar desde la generación de un proveedor configurado con campos de la localización SUNAP de GoToLata y la creación de IGBs y detracciones en un documento de compra.